Ya. Hola mis estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a subir el video de la segunda clase, que sería las tablas de distribución de frecuencia, en este caso con intervalos. Ya, es importante aclarar que las variables cuantitativas pueden ser continuas y también pueden ser discretas, ¿ya? Esta distribución pertenece a las frecuencias por clase, ¿ya? Entonces, cuando la variable estadística a la que estemos trabajando es cuantitativa continua o cuando el número es de valores distintos de una variable discreta. En este caso es muy grande, ¿ya? Generalmente más de 20, digamos, variables distintas. Entonces, cuando tenemos muchas variables juntas, lo que recomiendan hacer es generar un intervalo o clase. Entonces, cuando en el caso acá hablábamos antes siempre de las que aquí van las variables, ¿cierto? En este caso, ¿ya? Lo que vamos a tener en cuenta es la siguiente tablita, porque esta tablita de acá, esta estructura de tabla de frecuencia por intervalo, nos va a servir para ir ordenando la información que nosotros manejamos hasta ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que LI, que está acá, ¿ya? Y que tiene un paréntesis al costado, significa límite inferior de los intervalos, ¿ya? Como está indicado acá. Y LS es el límite superior del intervalo. Con mis estudiantes hablábamos hoy día que podríamos usar el ejemplo de la estatura. Cuando queremos agrupar a los estudiantes por estatura, ya no nos sirve decir 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Acá necesitamos rangos, o sea, el estudiante mide entre 1,50 m y 1,59 m, entre 1,60 m, 1,69 m, y aquí los vamos a ir colocando dentro de estas casillas, ¿ya? La marca de clase. La marca de clase es la que se va ubicando aquí, y más adelante lo vamos a explicar un poquito mejor, pero en general la marca de clase es el límite superior menos el límite inferior, ¿ya? Luego FI es la frecuencia absoluta, que ya lo habíamos tratado en la clase anterior, y HI es la frecuencia relativa. En cambio, FI con la F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir acumulada? Que cuando nosotros tenemos varios FI, lo que vamos a hacer es sumar el primero. Acá voy a ubicarlo en el caso del primero, pero en el caso del segundo es el primero más el segundo que está acá, y se escribe acá el resultado. FI, al llegar al total, antes de indicar el total, debería darnos la misma cantidad que el que está indicado en N en FI, ¿ya? Cuando está acumulada. Lo mismo pasa con HI. Entonces, ¿qué características tiene esto? Que las frecuencias absolutas, FI indica la cantidad de observaciones que hay en el intervalo, ¿ya? Y la frecuencia relativa, como lo habíamos dicho antes, es la fracción de las observaciones que están en el intervalo. Enésimo. ¿Qué quiere decir? Acá, bueno, aquí me equivoqué, es enésimo. ¿Qué quiere decir esto? Que FI partido N es igual a HI, ¿ya? Y la F mayúscula, como les decía, es la acumulada, que puede ser F1 más F2 más F3 más F. Lo mismo con HI. La marca de clase, como habíamos dicho recién, es la semisuma de los límites de la clase, ¿ya? Bueno, creo que anteriormente dije la resta, no. Es la suma de los límites de la clase, o sea, el límite inferior más el límite superior, se suman estos ambos límites y se dividen en dos. Y esto nos va a dar la marca de clase, ¿ya? Y el ancho de la clase, o que vamos a llamar más adelante C, es la amplitud, ¿ya? Que representa la longitud de este intervalo. ¿Cómo se encuentra la amplitud del intervalo? Con el límite superior menos el límite inferior, ¿ya? Entonces, y generalmente esta longitud del intervalo termina siendo la constante de cada intervalo. Por ejemplo, si el límite que nosotros estamos colocando acá, el límite superior es 1,59 m y el límite inferior es 1,50 m, eso nos va a dar 1,54,5 m, o sea, 1,5 m, ¿ya? Y eso nos va a dar el intervalo, ¿ya? En este caso sería 5, o sea que el intervalo cada vez va siendo de 10 en 10. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para la construcción de las tablas de frecuencia por intervalo? Primero que todo, calcular el rango. ¿Qué quiere decir el rango? Según el intervalo, o según las estadísticas que nosotros vamos a ir recopilando, en base a las encuestas que estamos generando, ¿ya? Vamos a tener un número mayor y un número inferior, o un máximo y un mínimo. Por ejemplo, si hablamos de estatura, el niño más bajo del curso
mide 1,48 m y el niño más alto del curso mide 1,80 m. Ellos van a aparecer dentro del rango, el rango máximo y el rango mínimo, ¿ya? Al restar estos, al máximo, restarle el mínimo, ¿ya? Vamos a encontrar el rango, ¿ya? ¿Por qué el rango es importante? Porque el rango nos va a permitir determinar el ancho de la clase. ¿Y cómo determinamos el ancho de cada clase? El rango lo vamos a partir por K. ¿Qué es lo que es K? Esa es la cantidad de intervalos que nosotros vamos a generar, ¿ya? Generalmente entre 20 a 50 intervalos, ¿ya? En vez de, o sea, 20 a 50 tipos de datos que vamos a ir recopilando, es bueno generar 6 intervalos, ¿ya? Ese es como el estándar que se utiliza. Cuando tenemos esta cantidad de datos, entre 20 y 50 datos distintos, generalmente se usan 6 intervalos de clase para que la información pueda ser entregada de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Para determinar el ancho, lo que hacemos es R, que es el R que encontramos acá, lo vamos a partir por K. K en este caso sería 6. Y eso nos va a determinar el ancho de la clase. Ahora más adelante lo vamos a poner en práctica y se va a entender un poquito mejor, ¿ya? Donde C, decir por exceso, que cada decimal que nos pueda dar de un número entero va a determinar que utilicemos el número entero siguiente. Por ejemplo, si nos da 15,3, vamos a usar el 16, ¿ya? Como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces miren, el ejemplo 1 dice, si la variable cuantitativa es discreta, en este caso acá, ¿qué quiere decir que sea discreta? Tenemos toda esta cantidad de números, ¿ya? Cada uno de estos números está mostrando, ¿ya?, la cantidad de estudiantes que estudian en distintos centros educativos. Como pueden ver acá, tenemos una tabla con 40 centros educativos, 40 colegios, 40 lugares donde los estudiantes se van a educar, ¿ya? Y cada uno de ellos tenemos un estudio que arrojó la cantidad de niños que tienen estos centros, ¿ya? Como pueden ver, nosotros, ¿qué es lo que primero que debemos saber acá? Es cuál es el centro educativo con menos estudiantes y cuál es el centro educativo con más estudiantes, ¿ya? Entonces, si lo observamos bien la plantilla, tenemos que el centro educativo con menos estudiantes es el que tiene 42 y el que tiene más estudiantes, si no me equivoco, es el que tiene 134. Con ello, vamos a calcular el rango. 134 menos 42 nos da 92. Y los números de los intervalos, que serían 6, que es como lo que les mencionaba antes. Recomendamos siempre, para esta cantidad de datos, entre 20 y 50, usar 6 intervalos. Entonces, tomamos el rango R, lo partimos en 6 y nos da 15,33. Y redondeamos por exceso, o sea, vamos a hacer que cada rango tenga una diferencia de 16 números. ¿Cómo se interpreta esto finalmente en la tabla? Como pueden ver acá, en los intervalos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 variables distintas, las cuales tienen sus propios rangos, o sea, perdón, sus propios intervalos, ¿ya? Los números van desde, como muestra paréntesis, desde 42 hasta 58, con el 58 o menor a 58, ¿ya? Y así sucesivamente con todos los demás. Entonces esto quiere decir menor a 58. ¿Quiénes vamos a colocar entonces acá? A los colegios que están entre 42 y 57, porque debe ser menor a 58. En cambio acá vamos a colocar 58 a 74 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que la marca de clase, como lo habíamos dicho anteriormente, es el mayor menos el menor. Perdón, el mayor más el límite superior más el límite inferior dividido en 2. Esto nos va a dar la marca de clase, ¿ya? Acá están calculadas la marca de clase de cada uno de ellos, ¿ya? Y acá en FI están los centros educativos, la tablita que nosotros contábamos anteriormente. Entonces, ¿cuántos centros educativos tienen estudiantes? O sea, perdón, entre 42 y 57 estudiantes son 2, ¿ya? Y así vamos a ir completando cada uno de ellos. Acá nos tiene que arrojar el total, que el total debe ser 40. Recuerden que son 40 los colegios que fueron encuestados, ¿ya? Y HI, ¿cómo calculábamos HI? Bueno, recordamos que es FI partido N, o sea, 2 partido 40, que eso nos va a dar 0,050. O también puede ocurrir que nos dé 0,05, ¿ya? Recordar que este 0 hacia la derecha, después del 5, no nos entrega mayor información, ¿ya? Y así completamos toda esta parte del HI, ¿ya?
Luego pasamos a la FI, que es la acumulada, ¿ya? Y a la frecuencia absoluta pero acumulada. Y como pueden ver, esto se indica en el caso del primer número, en la suma 2 más ninguna otra variable que está por ahora, es 2. 2 más 5 es 7 y se van a ir acumulando con la variable siguiente, ¿ya? 7 más 15, 22, 22 más 9, 31, 31 más 6 y así sucesivamente. Ahora, sí o sí nos debe dar como resultado que al sumar la última variable debe ser igual al total de n. Y lo mismo ocurre con HI, que sería la acumulada, ¿ya? Y nos tiene que dar la misma cantidad que acá. Así que eso, mis queridos estudiantes, espero este video les sea de utilidad y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.